A continuación os presento mi resumen del debate sobre los cursos MOOC. La primera idea trató sobre la figura del diseñador de proyectos e-learning. Nos encontramos con una figura con múltiples tareas y conocimientos muy variados dentro de diversas áreas, y esto conlleva que el diseñador esté implicado en otros procesos aparte del diseño, aportando ideas y herramientas para cada caso. Contar con un amplio abanico de conocimientos y de herramientas conseguidas gracias a la propia experiencia del día a día laboral ayuda a que esta figura tenga una gran habilidad para adaptarse a cada situación, aspecto que favorece una evolución hacia la excelencia en la tarea del diseño y, en el futuro, ayudará en gran medida a nuevos proyectos. Aún así nos encontramos con que esta habilidad de multitasking del diseñador puede tener sus efectos negativos, ya que queriendo abarcar tanto puede provocar que haya menos dedicación a la tarea principal del diseñador, en este caso el diseño educativo. Pienso que actualmente la figura del diseñador está muy difuminada y debería especificarse dónde empieza su faena y dónde termina. Pasando al siguiente tema, nos centramos en el porqué del éxito de los cursos MOOC. Citando a nuestra compañera Mari Carmen Puigdemont, una parte del éxito reside en el placer por aprender. La libertad que proporciona un MOOC es total y por lo tanto un alumno sabe que tiene la oportunidad de aprender porque de verdad lo desea. A considerar también la libertad de repetir un mismo curso las veces que sea. La dificultad por acceder a según qué estudios, ya sea porque pertenecen a una institución muy prestigiosa con sistemas de captación muy estrictos o por la capacidad económica de cada uno, la posibilidad de acceder a conocimientos alejados de nuestro alcance es un atractivo para muchos alumnos. La especificidad del temario de los MOOC también ofrece la oportunidad de aprender conocimientos que no se incluyen en cursos reglados. El concepto Lifelong Learning nos es muy conocido actualmente. Los MOOC se basan en esta premisa para dar a entender que el proceso de formación continua es posible de forma libre y gratuita. Esta puerta abierta ayuda al alumno a perfilar sus objetivos y a partir de aquí ver qué MOOC le proporcionan aquellos conocimientos que realmente necesita. Por último, en este tema, encontramos una idea muy compartida entre los compañeros de aula que explico a continuación. El intercambio de conocimientos, opiniones y contenidos entre los participantes, sumado al uso de las interacciones sociales gracias a nuevas plataformas virtuales y herramientas TIC de nueva generación, resultan un colchón de conocimientos para asimilar muy variado que suele ser de mucha ayuda para complementar los de uno mismo. El siguiente tema debatido se centraba en las posibilidades de mejora del rendimiento mediante los MOOC. En este primer punto me gustaría destacar la idea que la mayoría hemos comentado, sobre la posibilidad de complementar los estudios superiores con conocimiento específico. Ahondando aún más, hablaríamos sobre que este conocimiento estuviese impartido por una persona importante del mundo de la formación. En esta imagen podemos ver varios círculos comprimidos entre sí. La cantidad de alumnos que participan en estos cursos es muy elevado y, dejando de banda el valor de ese conocimiento, dicha cantidad afecta en gran medida a la tarea de tutorización, dificultando la consecución de conocimientos al 100%. Por lo tanto, no es abordable satisfacer todas las necesidades al mismo tiempo. Aún así, una de las ventajas y mejoras del rendimiento de más valor es la oportunidad que se ofrece a cada alumno para que éste cree y se responsabilice de su propio aprendizaje. De esta forma liberamos de la carga de responsabilidad a la persona que imparte el curso y que la acompaña, dejando que sea el propio alumno quien se encargue de construir su conocimiento a partir de la teoría y la práctica. Hablando sobre la implicación de las universidades, diríamos que los MOOC han fomentado la internacionalización, han flexibilizado la oferta académica, han potenciado la colaboración entre universidades y se han mejorado y desarrollado nuevas herramientas para la formación online, tal y como comenta el compañero Antonio Cotanda. En este caso, es la propia universidad quien promueve y aprovecha estos elementos. Una idea muy interesante surgida durante el debate comentaba que los MOOC pueden usarse como escaparates para la misma universidad, una forma de publicitarse y demostrar al público su potencial de cara al campo de la formación. Está claro que para muchas universidades o instituciones no les hace falta, pero esto demuestra muchísima implicación ya que la universidad trabaja por el bien de la educación. Por otra parte, estas nuevas metodologías de formación pueden convertirse en una excelente herramienta para detectar necesidades de formación. Cada institución o universidad puede llegar a detectar dónde tienen más éxito los cursos MOOC y, posteriormente, valorar si adaptar esos contenidos a su oferta formativa. Siguiendo la misma línea de debate, las preferencias o intereses personales de cada alumno son muy diferentes. La universidad, por lo tanto, ofrece un amplio abanico de posibilidades entre las que escoger y es el propio alumno, según sus preferencias, quien escoge. En este caso, profundizar más o no es potestad del alumno, pero en sí los cursos MOOC ya se consideran un método para profundizar en contenidos. Para terminar el apartado sobre la implicación de las universidades, presento dos últimas ideas. En primer lugar, se ha comentado que la certificación de un curso MOOC puede servir como complemento a la certificación oficial.
como una insignia o medalla que ayudará a dar más sentido de profesionalidad al propio currículum, detalle que resulta muy útil hoy en día por la importancia de los títulos en una persona. Pero depende en qué sentido, ya que según informaciones en la red, la validez de este tipo de certificación está en duda. Por internet circulan comentarios diciendo que un MOOC ofrecido por una entidad no es reconocido por la misma debido a no estar incluida en los marcos legales educativos para que una titulación sea reconocida. Nuestra participación, al fin y al cabo, tan solo podría quedar en testimonio. El último tema de debate hablaba sobre las posibilidades innovadoras que ofrece la tecnología y cómo pueden ser implementadas en las TIC. En primer lugar, me gustaría destacar una aportación que hice yo mismo hablando sobre la posibilidad de abrir los idiomas a todo el mundo mediante las TIC, ya que con una buena planificación, estas pueden favorecer en gran medida la conexión mundial a nivel social. Por otra banda, se ha hablado sobre las tecnologías tangibles, tema muy interesante y que actualmente está creciendo y que poco a poco se abrirá camino en todas las áreas profesionales y de alguna forma facilitará la tarea y el acceso a muchos recursos a millares de personas. Sinceramente, el crecimiento tecnológico desde nuestros inicios hasta ahora impacta. Dentro de este tema se habla sobre el futuro y claramente las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías como la robótica, los drones, las impresoras 3D, que pueden ser recursos útiles para discapacitados que estén implicados en procesos de formación. Estos nuevos elementos pueden ayudar a romper las barreras que suponen estos estados de salud y así realizar una inclusión social en todos los sentidos. Para terminar este tema y el resumen en general, decir que los límites los ponemos nosotros, tal y como decía Carmen Escarte. Y así es, la evolución tecnológica prácticamente funciona por sí sola y nosotros únicamente tenemos que prepararle el camino. Algunos se asustan por lo que esto implica y tienen razón, pero no deja de ser un cielo asequible si de verdad queremos llevar la educación a un nuevo nivel.